Un amigo me contó cómo perdió todo por amor, lo que nunca dije es que ese amigo era yo. Cuando digo que fue un amigo el que me contó esta historia, siempre noto que la gente escucha distinto. Es como si la palabra amigo fuera una cubierta que protege la vergüenza hasta que alguien la destapa. Pero la verdad es que yo hablé siempre en tercera persona para que fuera más fácil recordar sin sentir tantísimo dolor cada vez. Fue una técnica de supervivencia, convertir mi yo en un relato que podía narrar sin romperme. Todavía no sé si funcionó. Al principio la historia parecía inofensiva. Dos personas que se encuentran en la rutina de una oficina y que, sin buscarlo, empiezan a llenarse el vacío del otro. Me llamo Andrés y llevo años construyendo una vida que, vista por fuera, parecía ordenada. Trabajo en producto, tengo un pequeño departamento, una relación que, con el tiempo, se convirtió en costumbre más que en fuego. No buscaba un desastre. No pensé que lo encontraría. Y sin embargo, la vida no pregunta por planes cuando quiere enseñar su lado más cruel. Laura llegó un lunes con una carpeta azul y una sonrisa que parecía ensayada para cada persona en la oficina. No era una belleza cinematográfica, era presencia. Tenía esa atención en los detalles que hace que la gente crea que alguien así no puede fallar. Al principio conversamos de cosas simples, entrega de informes, café en la máquina que siempre falla, el nombre del equipo de operaciones. Esos intercambios se fueron llenando de matices, un chiste privado en medio de una reunión, un mensaje de ánimo después de un mal día, una broma sobre el jefe que nos hacía reír cuando nadie más lo hacía. La complicidad creció sin prisa, como moldes de barro a los que les vas poniendo presión hasta que toman forma. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que aquello no era solo simpatía. Fue una tarde de septiembre, la oficina estaba casi vacía y las luces se habían quedado en un balance raro, entre amarillo y blanco. Ella se acercó con una taza de té y dijo, ¿te queda bien si me siento un rato? Es que hoy todo me pesa. Yo le cedí la silla sin pensar en nada más. Empezamos a hablar y de pronto sentí que cada palabra que decía me atravesaba. No sé si fue la voz baja o la forma en que hablaba de su casa, pero en algún punto me vi ofreciéndole algo más que un pañuelo, le ofrecí mi atención absoluta. Eso es peligroso, pensé después, porque la atención es un regalo que los demás rara vez devuelven en la misma moneda. Las confidencias fueron escalando. Me contó de peleas en su casa, de una pareja que parecía más un compañero de alquiler que un amante. Hablaba sin adornos y con una honestidad brutal que me dio ganas de protegerla. Yo, que había pasado por mis propios baches, me encontré escuchando hasta altas horas, contestando mensajes en la madrugada y buscando excusas para vernos fuera de la oficina. Todo se volvió una película en la que yo tenía el papel del amigo comprensivo que de pronto se descubre deseando algo prohibido. El primer beso fue absurdo y perfecto en su torpeza. Ella estaba hecha un nudo tras una discusión y entró a mi despacho con los ojos enrojecidos. Cerré la puerta, le ofrecí un vaso de agua, y no recuerdo bien si fue ella o yo quien lo inició. Solo sé que ese beso, breve y desordenado, fue una línea que una vez cruzada no se puede borrar con facilidad. A partir de ahí, la clandestinidad empezó a pintar nuestras horas con colores que antes no existían. El secreto nos dio intensidad, mensajes con nombres falsos, encuentros en cafeterías a horas raras, risas contenidas en la cocina cuando alguien entraba inesperadamente. Pero la historia no es romántica, no en la forma en que me la vendían en mi cabeza. Fue una sucesión de decisiones pequeñas que, sumadas, me llevaron a perder el suelo. Cada excusa, cada no pasa nada, cada justificación era una pieza más del andamio que me sustentaba mientras él se desmoronaba. Yo le decía a mi amigo, a mí mismo, que no quería hacer daño, que era solo una conexión que nos ayudaba a respirar. Pero la verdad era más dura. Estaba entregando partes de mí que después no podrían volver a ensamblarse. Con el tiempo empecé a confundir la cercanía con confianza total. Le pasé información sensible del proyecto en el que trabajábamos, le hablé de reuniones que todavía no habían ocurrido, compartí borradores y notas que no deberían haber salido del equipo. ¿Por qué lo hice? Porque sentía que compartir era amar, y en mi mente rota, eso justificaba el riesgo. Lo peor fue descubrir que, para ella, esa información era una moneda. No la usaba por amor. La usaba para posicionarse mejor. Y lo sé porque la vi hacerlo. Correos que ella enviaba a otras casillas, reuniones con el nuevo director en horarios en los que prometía trabajar conmigo, preguntas cuidadas como si preparara una partida de ajedrez. El ambiente en la empresa cambió cuando anunciaron la fusión. La noticia llegó como un temblor, reestructuraciones, rumores de despidos, la sensación de que nada sería igual.
En ese caldo de incertidumbre, la gente busca salvavidas, algunos agarran oportunidades, otros se acomodan a nuevas corrientes. Laura, que hasta entonces había sido mi alivio, se me mostró misteriosamente conectada con los jugadores nuevos. Empezaron a surgir reuniones donde yo no era convocado, decisiones que parecían beneficiar a su equipo, cambios de roles que la acercaban a posiciones de influencia. El golpe no fue inmediato, fue una secuencia que culminó en una mañana helada en la que me llamaron a una sala de reuniones. Había, sentado frente a mí, el nuevo director, Recursos Humanos y Laura. Sobre la mesa colocaron impresiones, chats, correos y hasta fotos. La acusación fue directa. Compartí información confidencial con una colega con la que había mantenido una relación inapropiada, lo que podía constituir vulneración de la política interna. En menos de una hora me entregaron una carta de despido. No me dieron oportunidad de defenderme. El nuevo director habló de consistencia y protección a la empresa. Ella habló con una voz neutra y dijo lo necesario. Fue una escena de teatro donde yo había olvidado mi parlamento. Salí de esa reunión con el cuerpo en shock y la cabeza a mil. Llamé a mi pareja en un intento desesperado de encontrar un ancla, lo único que conseguí fue un silencio que cayó como hielo. Al poco tiempo llegaron capturas y mensajes a su teléfono, la verdad, o una versión de ella, se había filtrado. Perdí mi casa, mi trabajo y, por un tiempo, hasta la capacidad de pronunciar mi propio nombre sin que sonara a acusación. La gente por la calle me miraba como a alguien marcado, y las viejas amistades comenzaron a distanciarse como si la vergüenza fuera contagiosa. Lo que más me destrozó no fue la pérdida material. Fue entender que había sido sustituido en la historia que yo creía escribir. Ella, con su capacidad para manipular percepciones, se colocó como víctima y estratega a la vez, y yo quedé reducido a un capítulo prescindible. Durante meses la vergüenza me comió hasta las entrañas. Pensé en presentarme públicamente, en gritar mi versión, pero otra voz en mí decía que eso sería inútil. Nadie quería escuchar al tipo que había sido el otro. Así que aprendí a callar y a esconderme. Termino esta primera parte con la sensación de que lo que venga no será fácil de contar. Hay noches en las que repaso cada escena y me pregunto en qué punto exacto tomé el camino equivocado. Pero también sé que convertir esto en relato ha sido una forma de no ahogarme en silencio. Mañana te paso la parte 2, donde entraré en detalle en la caída, en las pequeñas decisiones legales, en las notas que encontré, en las llamadas anónimas, y en cómo fue reconstruir un yo que parecía muerto. Juntar pruebas se convirtió en mi obsesión. Tenía carpetas ocultas en mi computador con nombres inocentes como fotos vacaciones o facturas de luz, pero adentro había capturas de correos reenviados, registros de chats, notas de voz, y hasta memorandos internos que algún colega, apiadándose de mí, me pasaba en secreto. No tenía claro qué buscaba exactamente: ¿justicia? ¿Revancha? ¿O simplemente demostrarme a mí mismo que no estaba loco? Lo único seguro era que mientras más escarbaba, más evidente se volvía el patrón. Laura había usado la misma táctica con al menos 3 personas de la empresa. Siempre empezaba con confidencias emocionales, siempre pedía ayuda con un informe urgente o confidencial, siempre terminaba teniendo acceso a información sensible. Luego, casualmente, su nombre aparecía en presentaciones clave, reuniones estratégicas, promociones. Y el otro, el hombre que creía ser especial, terminaba relegado, desacreditado, como yo, fuera de la empresa. Era un ciclo perfecto. Y yo había caído en él con la ingenuidad de un niño. Una tarde, mientras revisaba un viejo drive compartido que milagrosamente todavía tenía acceso, encontré algo que me congeló: un contrato borrador entre la empresa y un proveedor externo, con anotaciones hechas por Laura. El contrato estaba lleno de cláusulas dudosas, y lo más alarmante, llevaba mi nombre como responsable del proyecto. Era un documento falso, o al menos manipulado, que alguien podría usar en mi contra si quisiera. En ese momento entendí que mi despido no había sido solo por los mensajes o por la relación inapropiada, habían usado mi nombre para cubrir movimientos turbios. Yo no era solo un tonto enamorado, era también un chivo expiatorio. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama pensando en cómo todo encajaba, mi caída había sido planeada. Ella necesitaba que alguien cargara con la culpa para limpiar su propio camino hacia arriba. Yo había sido perfecto para ese papel, confiado, distraído, vulnerable. Empecé a escribir todo en un documento. Una especie de crónica detallada con fechas, nombres, correos, copias de archivos. Al principio era solo para mí, como una manera de organizar la mente.
Pero pronto se convirtió en un dossier tan sólido que bien podría ser un informe oficial de auditoría. Cada palabra que escribía era un recuerdo doloroso, pero también un ladrillo en la construcción de una verdad que ya no podía negarse. El problema era, ¿qué hacer con esa verdad? Pensé en acudir a un periodista, pero ¿quién iba a interesarse en la confesión de un ex empleado despedido por conducta inapropiada? También pensé en enviarlo a la junta directiva de la empresa, pero sabía que ahí Laura ya tenía aliados. Si lo hacía mal, no solo no lograría nada, sino que me hundiría más. Mientras dudaba, recibí otra de esas llamadas anónimas. Esta vez no colgaron. Una voz distorsionada me dijo: Andrés, no eres el único que quiere verla caer. El corazón se me detuvo. Quise preguntar quién era, pero la llamada se cortó. Revisé el número, imposible rastrearlo. Al día siguiente, recibí un sobre bajo mi puerta. Dentro había más documentos, esta vez impresos, extractos bancarios, registros de transferencias a cuentas en el extranjero, y un par de correos entre Laura y un alto directivo donde hablaban de asegurar su puesto después de la fusión a cambio de ciertas gestiones. Ese fue el momento en el que dejé de sentirme solo. No sabía quién estaba detrás de ese sobre, pero tenía un aliado, alguien que también quería lo mismo que yo, que la verdad saliera a la luz. Con ese impulso, preparé un plan. Mandé el dossier completo a 3 lugares distintos: un medio digital especializado en denuncias corporativas, la oficina de control interno de la empresa matriz en otro país, y, por si acaso, a un colega de confianza que había renunciado meses antes y que ahora trabajaba en la competencia. No sabía cuál de esos disparos daría en el blanco, pero estaba seguro de que al menos uno lo haría. Las semanas siguientes fueron una tortura de espera. No recibía respuestas, no había señales de que algo estuviera ocurriendo. Mientras tanto, mi situación personal era un desastre. Las cuentas se acumulaban, Ana no respondía a mis mensajes, y mi familia apenas hablaba conmigo. Me estaba quedando sin dinero, sin red de apoyo, sin esperanza. Hasta que un viernes en la noche, navegando sin rumbo por internet, vi un titular que me dejó sin aliento. Escándalo en empresa tras filtraciones, contratos irregulares y favoritismos en la fusión. Entré al artículo temblando. Ahí estaban mis pruebas, mis palabras, mis documentos. Claro, el medio no me mencionaba, hablaban de un denunciante anónimo. Pero eso no importaba. Importaba que la verdad había salido. Y lo mejor, Laura estaba nombrada directamente, junto con otros 2 ejecutivos. La noticia se expandió rápido. Redes sociales, blogs, incluso noticieros tradicionales hablaron del tema. La empresa tuvo que sacar comunicados de prensa, y Laura desapareció de la oficina mientras se investigaba el caso. Su perfil en LinkedIn pasó de tener publicaciones constantes a un silencio sospechoso. Por primera vez en meses, sentí que respiraba. Pero el alivio no duró mucho. Unos días después, recibí otro sobre bajo la puerta. Esta vez no había documentos, solo una nota escrita a mano. ¿De verdad crees que ya ganaste? Y debajo, una foto. Era yo, caminando por la calle, tomada claramente sin que me diera cuenta. En ese momento entendí que la historia no había terminado. Que al exponer a Laura había tocado algo más grande, una red que no iba a dejar que un tipo como yo los hundiera sin pelear. Esa foto me quitó el sueño. Hasta entonces había pensado que yo estaba en control de la situación, que había logrado mover piezas desde las sombras para que la verdad saliera a la luz. Pero esa foto, tan simple y tan amenazante, me recordó que en realidad era yo el que estaba expuesto, que había gente con mucho más poder observándome, gente que no iba a quedarse de brazos cruzados. Los días siguientes fueron paranoicos. Caminaba por la calle mirando por encima del hombro, convencido de que alguien me seguía. Me crucé con hombres en trajes oscuros que parecían observarme demasiado, y cada carro que pasaba despacio frente a mi edificio me hacía temblar. Llegué a un punto en el que apenas salía de casa, y cuando lo hacía con gorra y gafas, como si eso fuera suficiente para esconderme. Y mientras tanto, Laura. No sabía nada de ella. Ni un rastro en redes, ni una mención en medios, ni siquiera un rumor entre antiguos colegas. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Pero yo sabía que seguía ahí afuera, y que tarde o temprano aparecería. Y apareció. Una tarde recibí un mensaje desde un número desconocido. No era anónimo ni codificado, era su voz, en un audio claro y directo. Andrés, tenemos que hablar. No supe qué hacer. Mi primer impulso fue borrarlo, pero mi curiosidad pudo más. Contesté, preguntando dónde y cuándo.
Me respondió con un lugar, una cafetería discreta en una esquina que solíamos frecuentar cuando todo era felicidad clandestina. Llegué con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Ella estaba ahí, con la misma sonrisa ensayada de siempre, pero con un aire distinto, menos brillo, más cansancio. Me miró a los ojos como si nada hubiera pasado, como si los meses de silencio no fueran más que un malentendido. «Tú fuiste el que filtró todo, ¿cierto?», dijo sin rodeos. No contesté. Ella se inclinó hacia adelante. «No entiendes lo que hiciste. Tú crees que me traicionaste solo a mí, pero esto es más grande de lo que imaginas. Esa información que sacaste pertenecía a gente peligrosa. Gente que no va a dejar que un don nadie arruine lo que construyeron». La escuché en silencio, apretando las manos debajo de la mesa. Ella hablaba con calma, como si todavía tuviera la sartén por el mango. Me dijo que yo podía desaparecer, que podía terminar perdido como otros antes que yo. Y después, con una sonrisa helada, me ofreció un trato. «Olvídate de todo. No sigas buscando. No hables. Y yo me encargo de que no te pase nada». Me reí, aunque no tenía ganas de reír. Era un sonido seco, amargo. «¿Sabes qué es lo peor, Laura?», le dije. «Que todavía hay una parte de mí que quería creer que tú me amaste de verdad, aunque fuera un segundo. Pero ahora lo entiendo, yo nunca fui más que un archivo, un movimiento en tu tablero». Ella no dijo nada. Se levantó, dejó un billete sobre la mesa y se fue caminando con esa misma seguridad con la que me conquistó la primera vez. Y yo me quedé ahí, paralizado, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esa fue la última vez que la vi en persona. Semanas después supe, por rumores y artículos escondidos, que había salido del país. Algunos decían que la habían despedido discretamente, otros que la habían reubicado en otra filial, y unos pocos aseguraban que la habían protegido porque sabía demasiado. La verdad, nunca la sabré. Lo que sí sé es lo que pasó conmigo. Al principio me escondí, me aislé, me convertí en un fantasma. Pero con el tiempo, ese documento que escribí con todos los detalles, ese dossier que empezó siendo un desahogo, se transformó en mi salvación. Empecé a contarlo. Primero en pequeños foros anónimos, después en charlas con desconocidos, y finalmente como una historia en tercera persona, la historia de un amigo que lo perdió todo en una empresa por confiar en la persona equivocada. Y aquí estoy ahora, contándotela a ti. ¿La ironía? Que cada vez que la cuento, la gente asiente, se indigna, se sorprende. Y al final siempre dicen lo mismo, qué historia tan fuerte, pobre tu amigo. Y yo sonrío. Sonrío porque no saben la verdad. No saben que ese amigo, soy yo.